Una imagen puede decir más que 1000 palabras, pero a veces también plantea 1000 preguntas. En el caso de Griselda López Pérez, madre de Ovidio y Joaquín Guzmán, una fotografía inédita que recientemente salió a la luz ha generado un intenso debate. Esta imagen, que muestra a la madre de dos de los líderes más notorios del cártel de Sinaloa, ha sacudido no solo a los medios de comunicación, sino también a las autoridades y a la opinión pública. Más allá de la fotografía, lo que está en juego son las posibles implicaciones. ¿Qué conexiones podrían establecerse entre esta figura materna y las operaciones del cártel? La atención hacia Griselda López Pérez no es nueva, pero este episodio reaviva las sospechas y teorías en torno a su rol en la red de influencia del cártel de Sinaloa. Durante años, ha mantenido un perfil relativamente discreto, a pesar de ser parte de una de las familias más vigiladas y mediáticas de México. Sin embargo, esta reciente exposición vuelve a colocarla en el centro de la narrativa pública, ahora vinculada a una supuesta red delictiva que operaría como apoyo para las actividades de sus hijos. El interés por figuras como Griselda López no es casual. La familia Guzmán lo era. Siempre ha sido un pilar en la estructura del cártel de Sinaloa, no solo por la relación de sangre, sino por el simbolismo que representa en términos de lealtad y continuidad. En este contexto, surge una cuestión central. ¿Qué papel juegan realmente estas figuras familiares dentro del crimen organizado? ¿Son piezas clave en las operaciones o simplemente víctimas de una narrativa que busca explicaciones en cualquier dirección? A medida que surgen nuevas pruebas, como esta fotografía, es inevitable cuestionar qué impacto tendrán en la percepción pública del cártel de Sinaloa y en las investigaciones en curso. La cultura visual del narcotráfico siempre ha jugado un rol importante en la construcción de sus narrativas. Imágenes de lujo, símbolos de poder y, en este caso, una figura materna envuelta en el misterio. La controversia está servida, y las preguntas no dejan de multiplicarse. ¿Podría esta imagen cambiar la manera en que se ve a la familia Guzmán? ¿Es Griselda López una pieza clave en la red delictiva? ¿O simplemente un nombre asociado por el peso del apellido? La verdad, como siempre, se encuentra en los detalles que iremos desentrañando. Griselda López Pérez, madre de Joaquín y Ovidio Guzmán, representa una figura que ha permanecido en las sombras pese a estar en el centro de una de las familias más influyentes y controversiales de México. Desde que el mundo conoció a Joaquín El Chapo Guzmán, el cártel de Sinaloa ha estado bajo la lupa, y con él, las personas que conforman su círculo más íntimo. Griselda López ha sido mencionada ocasionalmente en investigaciones y reportajes, pero siempre bajo un manto de misterio. La reciente revelación de una fotografía inédita no solo expone su imagen, sino que también despierta preguntas sobre su posible rol en las operaciones del cártel. A diferencia de su ex-suegra, Consuelo Loera, quien ha sido más visible públicamente, Griselda López ha mantenido un perfil reservado. Su papel como madre de líderes clave del cártel de Sinaloa parece haberla protegido de la exposición mediática durante años. Sin embargo, las autoridades han señalado que el núcleo familiar ha sido esencial para garantizar la continuidad de las operaciones delictivas. Esto plantea una cuestión importante. ¿Qué tan involucrada está Griselda López en las actividades de sus hijos? Históricamente, el cártel de Sinaloa ha dependido de relaciones familiares como un pilar para su estructura. La confianza dentro de un negocio tan arriesgado es fundamental, y muchas de las operaciones del cártel han sido manejadas por personas cercanas. No es raro ver a esposas, hermanos e incluso madres jugando roles importantes, ya sea como intermediarios, operadores financieros o simplemente como enlaces para mantener la cohesión entre las facciones internas. En el caso de Griselda López, los rumores de vínculos con redes de apoyo logístico y financiero no han cesado, aunque hasta ahora no se han presentado pruebas contundentes que confirmen estas acusaciones. Otro aspecto crucial es cómo la cultura de Sinaloa enmarca la figura materna. En esta región, las madres son vistas como pilares no solo en la familia, sino también en la comunidad. Su influencia, aunque no siempre explícita, puede ser determinante. En el caso del narcotráfico, esta percepción cultural se mezcla con la realidad del crimen organizado, donde las madres no siempre son ajenas a las actividades de sus hijos. Para algunos, esto las convierte en cómplices silenciosas. Para otros, simplemente en víctimas de las circunstancias. La imagen recientemente publicada de Griselda López ha reavivado estas discusiones. ¿Es esta una prueba de su participación activa o simplemente una evidencia circunstancial utilizada para reforzar una narrativa mediática?
En la fotografía, que rápidamente se viralizó, Griselda aparece tranquila, en un contexto aparentemente cotidiano. Sin embargo, para los analistas y autoridades, esta imagen podría ser clave para atar cabos sueltos en la investigación sobre las operaciones de sus hijos. Además de las implicaciones legales, la publicación de esta fotografía también ha generado un debate en redes sociales y medios de comunicación sobre cómo estas figuras son percibidas por la sociedad. Para algunos, Griselda López es vista como una madre que simplemente ha sido arrastrada por las decisiones de sus hijos. Para otros, representa un eslabón activo en la red de poder del Cártel de Sinaloa. Este tipo de percepciones duales no son nuevas en el contexto del narcotráfico, donde las líneas entre víctimas y participantes suelen ser difusas. Es importante considerar que esta no es la primera vez que se señala a una figura materna en el narcotráfico mexicano. Casos como el de Enedina Arellano Félix, quien tomó las riendas del Cártel de Tijuana, muestran que el género o el rol familiar no siempre limita la capacidad de influencia dentro de estos grupos. Aunque no hay indicios de que Griselda López tenga un rol tan visible o decisivo, su vinculación por lazos familiares la coloca automáticamente bajo sospecha. Finalmente, la figura de Griselda López no puede entenderse sin analizar el legado de la familia Guzmán Loera en su conjunto. Este núcleo no solo ha sido fundamental para el Cártel de Sinaloa, sino que también ha construido una imagen mediática que mezcla poder, riqueza y, en casos como este, un aire de misterio. Griselda representa esa dualidad. Una madre que, por un lado, podría ser simplemente un símbolo de lealtad familiar y, por otro, una pieza clave en una compleja red delictiva. Mientras las autoridades continúan investigando, queda claro que esta fotografía es más que una simple imagen. Es un recordatorio de cómo las relaciones familiares pueden convertirse en el centro de narrativas públicas, legales y mediáticas, especialmente cuando están vinculadas a nombres como Guzmán y Ovidio. ¿Es Griselda López una víctima más de las circunstancias o una figura estratégica en las sombras? Esa es la pregunta que sigue abierta. La publicación de una fotografía inédita de Griselda López Pérez, madre de Joaquín y Ovidio Guzmán, ha generado una ola de especulación en los medios y las redes sociales. Esta imagen, que salió a la luz en un foro digital asociado con información sobre cárteles, muestra a López en un entorno aparentemente cotidiano, sin las señales de ostentación que muchas veces se asocian con la vida de quienes están ligados al narcotráfico. Sin embargo, lo que parece ser una fotografía simple ha sido interpretado por analistas y autoridades como un indicio de posibles vínculos operativos dentro del Cártel de Sinaloa. El contexto en el que se divulgó esta imagen fue clave para que ganara atención. Se afirma que la fotografía fue tomada en un evento familiar privado, lo que sugiere un acceso cercano por parte de quien la filtró. A partir de su publicación, surgieron teorías sobre su autenticidad y propósito. Algunos señalan que podría tratarse de una filtración estratégica por parte de rivales del cártel, buscando debilitar la imagen de los Guzmán Loera. Otros especulan que esta revelación forma parte de las investigaciones en curso para rastrear los apoyos logísticos y financieros detrás de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. La reacción en redes sociales no se hizo esperar. Mientras algunos usuarios se solidarizaban con Griselda López, argumentando que ser madre de figuras delictivas no la convierte en culpable, otros la señalaron como una pieza clave dentro del esquema operativo del cártel. Estos debates reflejan cómo las imágenes, especialmente aquellas asociadas con el crimen organizado, suelen desencadenar juicios inmediatos que mezclan hechos, suposiciones y narrativas preconcebidas. Las implicaciones legales de esta fotografía también son significativas. Aunque la imagen por sí sola no constituye evidencia incriminatoria, ha llevado a las autoridades a replantearse el alcance de las redes de apoyo que rodean a los Guzmán. Investigadores señalan que las madres de los líderes del cártel, a menudo consideradas figuras secundarias, pueden desempeñar roles importantes, especialmente en lo que respecta a la protección y financiamiento de operaciones. La publicación de esta imagen podría abrir nuevas líneas de investigación
para determinar si Griselda López tiene alguna participación activa en las actividades del cártel o si, por el contrario, su conexión se limita a lazos familiares. Otro aspecto importante es cómo la fotografía ha reavivado las discusiones sobre la influencia de las imágenes en la construcción de narrativas mediáticas. En el caso del narcotráfico, fotografías y videos han sido utilizados históricamente para reforzar o desmantelar la percepción pública de figuras clave. Por ejemplo, las imágenes de Joaquín El Chapo Guzmán, ya sea tras su captura o durante su juicio, ayudaron a consolidar su figura como líder del cártel de Sinaloa. En este contexto, la fotografía de Griselda López podría ser utilizada tanto para humanizarla como para vincularla aún más con las actividades ilícitas de sus hijos. Además, el impacto emocional de estas imágenes no debe subestimarse. Para los simpatizantes del cártel, la publicación de la fotografía podría interpretarse como un ataque a la familia Guzmán, lo que podría generar tensiones internas o reacciones violentas por parte de sus aliados. Para las autoridades, por otro lado, representa una oportunidad para intensificar las investigaciones y obtener más información sobre las operaciones del cártel. La filtración de esta imagen también plantea preguntas sobre quién está detrás de su publicación y cuál es su propósito. Si bien no se ha confirmado su origen, los analistas consideran que podría ser parte de una estrategia más amplia para debilitar al cártel de Sinaloa, ya sea desde dentro o desde fuerzas externas. En este sentido, la fotografía se convierte en un arma dentro de un conflicto donde las narrativas públicas son tan importantes como las operaciones clandestinas. En resumen, la fotografía inédita de Griselda López Pérez trasciende su valor como imagen. Más allá de lo que muestra, ha generado una cascada de reacciones que van desde la especulación mediática hasta posibles implicaciones legales. En un mundo donde las percepciones importan tanto como los hechos, esta imagen podría convertirse en un elemento clave en el relato sobre la familia Guzmán Loera y su impacto en el narcotráfico mexicano. Las madres, tradicionalmente vistas como figuras de cuidado y protección, han desempeñado un rol complejo y multifacético dentro del crimen organizado en México. Aunque no siempre están involucradas de manera activa, su presencia en las estructuras familiares de los cárteles puede ser clave para la cohesión y continuidad de las operaciones. En el caso del cártel de Sinaloa, las figuras maternas han jugado roles diversos, desde ser apoyo emocional hasta fungir como intermediarias logísticas. Más allá de Griselda López, otras mujeres han sido vinculadas con actividades delictivas, como Enedina Arellano Félix en el cártel de Tijuana, quien asumió el liderazgo tras la caída de sus hermanos. Estas mujeres han demostrado que el género o el rol familiar no limitan su influencia en un entorno dominado por hombres. El papel de las madres en el narcotráfico no siempre está claro. Por un lado, algunas pueden ser víctimas de las circunstancias, atrapadas en dinámicas familiares que las obligan a permanecer cerca de sus hijos, incluso cuando estos están involucrados en actividades ilícitas. Por otro lado, en algunos casos, han sido acusadas de desempeñar roles activos, como gestionar finanzas, proporcionar refugio o actuar como intermediarias con autoridades y aliados. Sin embargo, no todas las acusaciones son reales. La percepción pública tiende a proyectar en estas mujeres un rol más grande del que realmente tienen, influenciada por estereotipos y narrativas mediáticas. Esto puede generar una imagen distorsionada, donde las madres pasan de ser figuras familiares a supuestas operadoras del crimen organizado. En el caso de Griselda López, la reciente atención mediática podría fortalecer esta percepción, pero aún falta evidencia concreta que demuestre su participación activa. Su vínculo con los Guzmán Loera la convierte en un blanco fácil para acusaciones. Aunque esto no necesariamente implica culpabilidad, así, su figura queda atrapada entre la realidad y la percepción, en un mundo donde las líneas entre ambas son cada vez más difusas. La publicación de la fotografía inédita de Griselda López Pérez desató una serie de reacciones tanto en el ámbito público como en círculos oficiales. En redes sociales, la imagen fue tendencia casi de inmediato, dividiendo a la opinión pública entre quienes la ven como una víctima de su entorno familiar y quienes la señalan como una pieza clave dentro de las operaciones del cártel de Sinaloa. Los debates se intensificaron con teorías que oscilan entre filtraciones intencionadas y estrategias mediáticas para debilitar la influencia de los chapitos.
Por otro lado, las autoridades no han emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a las investigaciones aseguran que esta fotografía ha reavivado líneas de análisis en torno al apoyo logístico que podría rodear a Ovidio y Joaquín Guzmán. Aunque no se ha presentado evidencia contundente de la implicación directa de López Pérez en actividades delictivas, la imagen refuerza el interés por identificar posibles redes de financiamiento familiar que sostienen las operaciones del cártel. En cuanto al impacto interno en la familia Guzmán Loera, la filtración podría generar tensiones, especialmente si se percibe como un ataque coordinado por adversarios o un intento de las autoridades por desmantelar sus estructuras. Mientras tanto, esta revelación pone de manifiesto cómo las imágenes no solo narran historias, sino que también las crean, moldeando las percepciones en un entorno donde lo mediático puede ser tan letal como lo operativo. La revelación de la fotografía inédita de Griselda López Pérez no solo pone en el centro de atención a una figura que hasta ahora había mantenido un perfil discreto, sino que también abre una ventana a las complejas dinámicas familiares dentro del cártel de Sinaloa. Más allá de ser una simple madre, López Pérez se encuentra ahora bajo la lupa pública, donde cada detalle de su vida es escrutado y reinterpretado en función de narrativas mediáticas y percepciones sociales. Esta situación deja varias preguntas sin respuesta. ¿Hasta qué punto las figuras maternas en familias ligadas al narcotráfico están involucradas en actividades ilícitas? ¿Es esta fotografía una prueba de ello o simplemente una pieza más en un rompecabezas de especulación? La falta de evidencia contundente dificulta discernir entre realidad y percepción, pero lo cierto es que la imagen ha tenido un impacto significativo en el plano mediático. Esta revelación muestra el poder de las imágenes para alterar narrativas y movilizar a la opinión pública. Para el cártel de Sinaloa, representa un nuevo desafío en su lucha por mantener el control y la cohesión interna. Para las autoridades, es una oportunidad para explorar nuevas líneas de investigación. Y para el público, es una lección sobre cómo la información, o la falta de ella, puede moldear nuestra percepción de las figuras involucradas en el crimen organizado. Finalmente, el caso de Griselda López Pérez plantea una reflexión importante. ¿Estamos viendo a una mujer culpable de participar activamente en actividades ilícitas? ¿O a una madre atrapada en una red de especulación y presiones externas? Quizá nunca lo sepamos con certeza, pero esta historia nos recuerda que en el mundo del narcotráfico, la verdad a menudo se pierde entre las sombras de la narrativa.